Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Nuestro invitado esta semana en Máximo Desempeño es alguien muy especial. Se trata de Eduardo Rodríguez, un gran amigo desde la época del colegio por quien siento una profunda admiración. Eduardo actualmente es Country Chairman de Shell en Namibia, ocupando un alto cargo directivo en una de las mayores compañías energéticas del mundo, con operaciones en más de 70 países y enfocada en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. Lo que más admiro y agradezco de Eduardo es cómo se ha convertido en un puente entre amigos a lo largo de los años, manteniendo esa sencillez que siempre lo ha caracterizado a pesar de su impresionante trayectoria internacional. Su ejemplo de vida saludable y su dedicación familiar son aspectos que continuamente me inspiran. Con una sólida formación como ingeniero de producción de Boston University y un MBA de Georgetown, Eduardo ha construido una trayectoria impresionante en Shell desde 2002. Lo que comenzó como un rol de analista de negocios minoristas se transformó en una carrera global donde su don innato para conectar con personas de cualquier cultura ha sido su verdadera ventaja competitiva. Lo más fascinante de Eduardo es su extraordinaria capacidad de adaptación. Cuando asumió como CEO en Guinea Ecuatorial y posteriormente en Santo Tomé, no solo aprendió portugués en tiempo récord, llegando incluso a conceder entrevistas televisivas en este idioma, sino que mantuvo una disciplina impecable mientras equilibraba compromisos profesionales en África con una vida familiar anclada en Holanda. Este malabarismo reveló no solo su flexibilidad, sino también su inquebrantable compromiso con su familia. Su secreto para navegar entornos tan diversos radica en tres cualidades que quienes lo conocen destacan constantemente: un corazón genuinamente generoso, un sentido del humor que derriba barreras culturales y una energía contagiosa que transforma equipos enteros. Su don para las relaciones personales es tan notable que, incluso en celebraciones en países con culturas completamente diferentes, Eduardo es recibido con alegría y calidez genuinas, testimonio de su habilidad para crear conexiones auténticas. Una de sus pasiones reveladoras es el ciclismo, y compartimos justamente esa pasión. Y al ser trasladado a Holanda, Eduardo no solo continuó practicando este deporte, sino que unió un grupo de aproximadamente 30 amigos de muchas nacionalidades para salir a pedalear cada fin de semana. A este equipo lo bautizó los Egans, en homenaje al ciclista colombiano Egan Bernal, un detalle que ilustra perfectamente cómo este equipo lo bautizó, un detalle que ilustra perfectamente cómo combina su orgullo por Colombia y su sentido del humor con su capacidad para adaptarse y crear comunidad en nuevos entornos. Para Eduardo, la vida es un constante ejercicio de reinvención. Como él mismo recuerda citando a Mike Tyson, todos tenemos un plan hasta que nos dan el primer golpe. Esta filosofía le ha permitido transitar entre áreas completamente diferentes dentro de Shell, demostrando que su verdadera especialidad no es un área técnica específica, sino la capacidad de aprender, adaptarse y liderar en cualquier contexto. Pero más allá de sus logros profesionales, quienes conocen a Eduardo de cerca destacan que su mayor éxito ha sido crear una familia extraordinaria mientras se mantiene como un referente para todos a su alrededor. Su lema, aprender a ser felices con lo que hay, refleja una sabiduría que ha cultivado a través de experiencias globales y que comparte generosamente con todos a su alrededor. Te invito a una conversación inspiradora con mi amigo Eduardo Rodríguez, un líder que desmiente el estereotipo del ejecutivo distante y en cambio nos muestra cómo la humildad, la generosidad y la autenticidad pueden ser las herramientas más poderosas para liderar equipos globales mientras se mantiene firmemente arraigado en lo que realmente importa: la felicidad propia y la de quienes nos rodean. Hola querido Eduardo, bienvenido a Máximo Desempeño. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por esa presentación y yo creo que la admiración y el respeto es mutuo y si hay alguien que ha aprendido de cómo reinventarse y emular lo que es una buena persona es a usted, Pablo, ¿no? Entonces, pues mucho de lo que usted acaba de hablar es de con quién me rodeo y una de esas personas es usted, Pablo. Entonces, mucho de esto es gracias a usted también. Eduardo, qué alegría tener este espacio para poder conversar en un espacio
pues porque hemos tenido muchas conversaciones entre los dos y con grupos de amigos, pero tener esta conversación en público es maravilloso para poder compartir esa persona extraordinaria que ustedes y todo lo que lo admiro, querido Eduard. Quiero comenzar preguntándole cómo se siente en este momento, qué pasa por su mente terminando este día y esta semana en Namibia. Eh, bueno, pues muy buena pregunta. Pues la verdad, Namibia me ha recibido muy bien, Pablo, pero esto lo aprendí hace mucho tiempo, ¿no? Hace muchos, muchos años tomé la opción que todo lo que pasa en torno mío es culpa mía y soy solo yo el que puedo tener un efecto. Muchas veces culpaba al lugar, decía, si estuviera en tal sitio, si estuviera en tal sitio. Pero nada, pues como usted dijo al principio es lo que hay, uno, no que esto sea un limón, pero cuando la vida le da limones uno tiene que ser limonada. Llegué a un país completamente extraño, uno como latinoamericano sabe muy poquito de África y uno generaliza mucho, pero llegué a Namibia y lo que me ha enseñado la vida es adaptarme y la resiliencia al cambio y nada, llegar con la actitud positiva. Me abrió puertas y por el ciclismo conocí a un portugués y entonces el portugués me presentó a toda la colonia portuguesa y nada, y gracias a ellos pues me han adoptado acá en Namibia. Yo busco mucho el tema de la felicidad y la felicidad, pues lo que me ha llevado mi vida es que las relaciones son muy importantes y las conexiones que tenemos. Y he encontrado un grupo maravilloso de personas diversas que me adoptaron y después de esta entrevista salgo a verme con ellos, a divertirme en mi portuñol. Y nada, pues me siento por un lado agradecido que tengo esas relaciones acá en Namibia que me ha recibido bien. No llueve acá, entonces una tarde espectacular, como esas tardes de Bogotá que uno no se imagina y me voy a juntar con ellos, pero obviamente pues mi esposa está en Holanda, mi hijo está en Holanda, mi otro hijo está en Estados Unidos, entonces también por ese lado trato de no pensar eso, pero por un lado echando mucho de menos a mi familia, pero por otro lado agradecido de estar acá y de tener unas amistades ya acá en este país. Entonces, cierro la semana con alegría, mirando hacia adelante el fin de semana y nada, y a divertirnos esta noche un poquito también, porque es importante eso. Importantísimo. Eduardo, yo tuve una experiencia de 2 años en un país vecino que es Suráfrica, pegado a Namibia. Namibia es un país que es una colonia alemana y es un país, digamos, dentro del cono sur de África que tiene es un país muy bonito y que tiene unas cosas muy bonitas. Dentro de lo que hay en esa parte sur de África, es yo creo que de los países que está menos jodido, porque hay muchos países por ahí en la región que están muy mal. ¿Qué es lo que más lo ha sorprendido de Namibia y qué ha aprendido de usted mismo a través de esta experiencia de estar lejos de casa, lejos de la familia, en un entorno totalmente distinto? ¿Qué ha sido lo más sorprendente de estar allá? Bueno, primero que todo, la ignorancia nuestra de lo que es el continente de África, ¿no? Yo pensé que cuando me iba a mudar de Latinoamérica a los países que he vivido en África, lo poco que sabemos, usted que vivió por acá en Sudáfrica, aunque es otro contexto completamente diferente Sudáfrica, eso es lo primero que uno generaliza. Pero el África que me tocó antes, África Central, es un poco más compleja. Entonces, Namibia fue refrescante llegar acá. Y yo me acuerdo que mi esposa Elena miraba videos de YouTube y cómo es la cosa, y no me digas nada, que quiero llegar allá con una mente en blanco y absorber todo por lo que yo vea y lo que sienta y lo que experimente. Y ha sido una experiencia maravillosa. Es un país maravilloso con una historia muy complicada.
antes estaban bajo el régimen de apartheid, se independizaron de Sudáfrica, entonces tiene una historia dura y compleja y es una república solamente de 35 años. La independencia fue en 1990, entonces es muy interesante cómo una nación tan joven está tratando de hacer lo mejor posible para progresar y diferenciarse del estereotipo de lo que es África. Entonces, para el negocio en el que yo estoy metido, que me encanta porque en realidad es transformativo, donde este país pueda tener acceso a hidrocarburos y si está bien hecho en compañía con el Estado, es transformativo. Entonces, ha sido una experiencia espectacular, muy organizados, le dan importancia a las reglas, mucho de la influencia alemana yo creo que quedó, entonces las carreteras están bien señalizadas, es pobre, pero organizado. Le dan mucha importancia a la educación. El gobierno es un gobierno no arrogante, es un gobierno abierto, dispuesto a aprender, a escuchar claramente con unos problemas muy complejos, pero ha sido un ambiente, la verdad, espectacular y, y lo cual me da mucho propósito porque en realidad somos partes como industria de energía, eh, tenemos una responsabilidad muy grande de ser un socio estratégico del gobierno y ayudarlos en que esto sea bien hecho, sostenible en el tiempo y que al final del día tenga un impacto positivo para toda la sociedad. Entonces, eso me llena de motivación todos los días y la responsabilidad y el impacto que uno puede tener, ¿no? Y Namibia es muy particular porque en realidad es un país pequeño, tiene 3 millones de habitantes, entonces si se llega a desarrollar acá un desarrollo de producción de hidrocarburos, tiene un impacto significativo. Eduardo, regresando un poco en el tiempo y para conocer un poco su contexto, le quiero preguntar, cuando piensa en su niñez, ¿qué recuerda de manera especial? ¿Cuáles son esas imágenes que vienen a su mente? Bueno, gracias a Dios eh, tuve una niñez muy agradable, llena de amor y de amigos, de familia. Un ejemplo de un padre súper trabajador, generoso, pero también que nos dejaba vivir nuestra vida, ¿no? Solo se metía en los puntos críticos y ahí no nos decía muchas cosas Mm, ni se metía mucho, pero todavía tengo esos tres mm, comentarios que me hizo mm, que algunos dije, hombre, a lo mejor debí haber puesto más atención. Pero nada, mi mamá es una persona maravillosa y es un ejemplo de familia, de liderazgo innato, de unión, de cómo traer a las personas a, a trabajar en conjunto, que eso ha sido como pues, mi ejemplo de vida, ¿no? mm, Entonces, y también la infancia, me acuerdo un parque, mm, ¿no? El parque. Nosotros crecimos al lado de un parque y pues yo tengo mis amigos de infancia, son mis amigos del parque, ¿no? Entonces, al final del día, y las mamás eran mis tías, entonces yo tenía como 30 mamás, ¿no? Entonces fue un ambiente muy de sano, de jugar fútbol, de ir al parque, de estar con todas las tías, ¿no? Prácticamente. mm. Entonces tengo una imagen pues muy positiva, ¿no? Y algo que me pasa también es que yo me fui de Colombia a los 18 años, entonces pues mi mente se quedó en Colombia en esa generación, en los 18 años y antes, entonces pues todo mi círculo de amigos se quedó estático en ese lugar y claramente cuando uno vuelve a Colombia, pues la gente cambia, los amigos Mm. cambian de grupos, pero tengo esa imagen desde mis 18 años a antes. Eduardo,
de todas esas enseñanzas maravillosas que le dejan a uno los papás, ¿cuál diría que es esa gran enseñanza de su papá y esa gran enseñanza de su mamá? Entre todas, escoger una de cada uno. Bueno, mi papá me enseñó a nunca decir mentiras, ¿no? Porque una vez dije mentiras y me cogió en el acto y me sentí tan mal, pero no dijo nada, sino simplemente me cogió en el acto y él es muy duro, o era muy duro en esa época, una persona pues seria, con un sentido de humor muy particular, eh, y pensé que me iba a matar, ¿no? Pero no, no lo hizo muy sabiamente y nada, pues aprendí que uno no dice mentiras, ¿no? Mm, Y si quieren ganar plata conmigo, jueguen póker porque soy el peor jugador de póker del mundo, ¿no? Y mi mamá, sí, Dios mío, tiene pues mil dichos que en la realidad, pues son los dichos más sabios. Cualquier dicho que empieza mijo, mm, yo pongo atención y la verdad los aplico en la vida porque me han servido mucho a lo que hago y con equipos y pues, con todas las personas que interactúo. Pero entre uno de ellos es, cada vez que uno viene negativo, viene con algo y dice, mi hijo, el antipático siempre es uno, ¿no? Que, bueno, una frase muy vieja y muy cierta, y la vivo, y siempre si alguien no me quiere a mí, no es por esa persona, sino es por mí. Todo es por mí, mm, y todas las personas tenemos puntos positivos y negativos, y uno tiene que buscar siempre el lado amable, y eso me ha abierto muchísimas puertas, Pablo, y mm. simplemente con ese dicho, mi hijo, el antipático siempre es uno. También, nuevamente, con las personas, mijo, al amigo conocerlo para no perderlo. Si usted pues tiene sus cosas aburridas, pues uno no hace esas cosas aburridas, pero se enfoca en las cosas positivas, ¿no? Entonces, todos esos dichos de mamá, y que ella los oyó de la mamá de Mm, ella y la mamá esos son dichos mm, pues muy sabios que simplemente pues los he usado al pie de la letra y me han servido mucho. Pero pues la verdad, volviendo al tema de mi mamá, el tema de la importancia de la familia, de la unión y de no dividir, sino unificar, ¿no? Que yo creo mm. mucho en eso. Eso es la enseñanza más grande que tengo de ella. Eduardo, ¿cuál diría que es su mayor fortaleza o habilidad especial? Eso que ha sido transversal en las principales cosas que ha logrado a lo largo de su vida. Sí, pues eh, yo no reflexiono mucho en mí mismo, pero pues últimamente me ha dado por eso y creo que hay varias cosas, ¿no? Pero primero que todo, yo creo que lo más importante es ser positivo, ¿no? Soy Mm, una persona excesivamente positiva. Siempre estoy tratando de buscar cómo se pueden hacer las cosas, cómo es el lado positivo, cómo enfrentar el problema, y eso pues me da una tremenda energía de hacer mm, cosas y contagia a la gente. Entonces no solamente es la energía que me da a mí, sino la energía que le da a la gente que me rodea y a la energía que le da pues a mi equipo de trabajo, si lo llevamos a un marco laboral. Pero también soy muy consciente que eso puede ser un talón de Aquiles, ¿no? Entonces, uno de los cursos es de liderazgo que uno toma, me ayuda a entender eso y dice que uno tiene una espada, que es su fortaleza, y yo creo que en mi caso es el no, positivismo, llamémoslo así, pero también soy consciente de las debilidades que trae eso, y entonces se llaman los shields, los escudos. mm, Entonces, esas debilidades que me trae mi fortaleza, ¿cómo las protejo? Entonces, yo soy muy consciente que pues ser tan positivo, hay veces pues uno pues se puede equivocar mucho, mm,
Entonces me asesoro muy bien y tengo mis escudos, que son gente completamente diferente a mí, que me ponen los retos y siempre los invito a que me reten, a que pongan trabas, porque en realidad esa diversidad de pensamiento me protege, pero al final del día también ayuda a crecer, ¿no? Y por eso, pues, los Mm, famosos discursos de diversidad e inclusividad, pues yo no los tomo a la ligera porque en realidad sí creo en eso, sí creo en eso. Entonces yo creo que ese positivismo y poder, como dice otro dicho, mamá, mi hijo, a usted le dieron dos orejas y una boca, ¿no? Entonces, aunque mm, hay veces hablo bastante, ¿no? Pero también oigo mucho. Entonces, uno tiene que oír y asesorarse bien. Y uno no está solo en esta vida, sino está acompañado y tiene que tener esa gente que lo ayude a complementar y para crear cosas. Y otra vaina, Pablo, es, pues yo no sé, yo estudié ingeniería, no porque quería ser ingeniero, sino porque me gustaban las matemáticas y me gustan los problemas y esa formación que le da a uno la ingeniería de resolver problemas, de partir un problema grande en pedacitos e irlo rompiendo. Siempre mi actitud es, hay un problema, es vamos a resolverlo, vamos, ¿no? Entonces eso mm. también me ha ayudado mucho. Nunca es buscar por qué no hacer las cosas, sino por qué no hacerlas. Entonces eso pues me ha ayudado a, pues, a lograr lo que he logrado en la vida, en todo Mm. sentido, en lo personal, en lo familiar y en lo laboral. Y como le digo a mis hijos siempre, de la pena no queda nada. Entonces, pues uno tiene que pues, exponerse y tomar riesgos y tratar de hacer Mm. lo mejor que pueda, ¿no? Entonces yo diría eso me ha servido. Y Yo creo que también, y también, disculpe Pablo, pero otra cosa es también, volviendo a los dichos familiares, trata a los otros como quieres que te traten a ti, poner a las personas enfrente, cómo se siente la otra persona, porque al mm, final del día todos somos humanos y todos tenemos dilemas y estamos lidiando con personas, entonces esa conexión también me ayuda mucho y ayuda a que la gente se abra más, que no se siente intimidada, que pueda pensar más tranquila. Entonces eso también pues me ha ayudado mucho, Pablo. sin duda, la empatía yo creo que es una de las habilidades más importantes en el liderazgo en el mundo de hoy porque conectarnos desde lo humano es absolutamente fundamental. A mí me gusta decir que nuestra mente es poderosa cuando tiene como 5 elementos claves, cuando la mente es clara, enfocada, segura de sí misma, determinada y positiva. Y me gusta mucho ese tema de entender el positivismo como una habilidad mental que se refiere a la capacidad de mantener una actitud positiva y optimista en todas las situaciones. Mucha gente es pesimista y no sabe que el pesimismo se entrena. Uno se entrena para ser pesimista porque todos los días cultiva pensamientos de pensar el peor desenlace posible. Mi pregunta es, ¿cómo se entrena? Que yo creo que es algo positivo y que es bueno mirar, como usted dice, como tener muy claro que el positivismo en exceso me puede llevar, me puede poner en riesgo de muchas cosas, pero que el positivismo y que ver el mejor desenlace posible y que enfocarse en lo bueno y en el mejor resultado también tiene muchas ventajas. ¿Cómo se entrena el positivismo en su experiencia? No, pues yo creo que yo hago un poquito de trampa, ¿no? Porque usted acaba de entrevistar a un gran amigo nuestro, muy inteligente, Alejandro Cabal. Pues a mí Dios no me dio ese nivel intelectual de Alejandro, que yo creo que era privilegiado, ni tampoco el fútbol, eh, pero pues sí me dio la habilidad de, si se me facilita ser positivo, ¿no? Entonces, ahora, es algo que he cultivado, ¿no? Y que estoy consciente que es mi fortaleza. Entonces, usted pues, hay veces uno se enfoca en construir las debilidades y olvida las fortalezas. Uno tiene que trabajarle más a las fortalezas
para volverse aún más experto en ellas. Entonces es un tema que le he trabajado bastante y también creo en él, porque es que cambió mi vida, Pablo, ¿no? Mm. Hubo una época en mi vida, yo estaba viviendo en San Francisco. Imagínense, uno viviendo en San Francisco a los 20, ¿qué tenía? 20, de los 26 a los 28 años viví en San Francisco, pues buenísimo, ¿no? Pero estaba pasando por una etapa negativa de mi vida Mm. y todo se le empieza, eso es como un círculo vicioso y hasta que un día dije, no más, ¿qué es eso? Eso no fue lo que me enseñaron en mi casa, ¿no? Y tomé una decisión consciente, no más. Ya el tema no es el sitio, sino soy yo y toca trabajarle a la cosa. Y toca tener disciplina y toca crear hábitos y toca ponerse en estado mental. Mm. Y cambié completamente y cambió mi vida. De los, no, sí, sí, cambió mi vida completamente. Y ahí, desde ahí, todo ha sido para arriba. Entonces es algo que sé que funciona y que le trabajo. Y obviamente también las influencias. Tengo a mi esposa, que si yo llego a la casa negativo, pues me corrige rápidamente y dice, no, 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 no. Otro dicho de las mamás, por ejemplo, no se consientan las chocheras, ¿no? Y Sí. así lo educaron a uno. Entonces, pues uno se pone no, pues uno, no, triste, pues no puede estar triste, pues no, ok, no estoy triste. Mm. Eh, entonces, y obviamente nuevamente el ejemplo, vuelvo al ejemplo de mi mamá, que pues es una persona extremadamente generosa, positiva, y ese es el marco de referencia. Entonces también hablo todos los días con mi mamá y ella lo conoce a uno, entonces si lo ve a uno medio así, entonces pues le habla y lo ayuda. Mm. Mm. Y también los amigos que uno tiene, ¿no? Con los años uno se rodea pues, de la gente que le nutre energía positiva. Entonces, pues ando con gente que me da energía positiva, Pablo, ¿no? Total. Entonces, las que me hacen contenta, porque pues ya tanto usted como yo estamos entrando a una etapa de la vida que las metas cambian, ¿no? Entonces, ¿qué es lo Mm. más importante? Y pues mi siguiente meta de la vida es, ¿qué me hace feliz? Mm. ¿No? Entonces es trabajar a las cosas que me hacen feliz, entonces eso contribuye a ser más positivo y esos son círculos virtuosos que uno trata de mantener, ¿no? Mm. Obviamente, pues no todo es color de rosas, ¿no? Pero eso me ayuda muchísimamente para enfrentar todos los retos, ¿no? Eduardo, me encanta el tema de los dichos de los papás como una forma de transmitir sabiduría que le queda a uno el recuerdo, porque en una frase muy corta encierran un mensaje que cala claramente en uno. Yo recuerdo un jefe que tenía una frase que decía, hombre cobarde no conquista mujer bonita, y lo que nos estaba diciendo era que nos arriesgáramos, o sea, que asumiéramos riesgos en lo que hacemos, y él era un emprendedor muy exitoso que ha logrado cosas increíbles a punta de arriesgarse. Si uno hablara con sus hijos y les preguntara, oiga, ¿cuál es esa frase de su papá Eduardo? ¿Qué frase podría salir que usted utilice? Seguramente repitiendo muchas de los papás, pero ¿hay alguna que sea suya que se las repita con frecuencia? Bueno, repito las de mi mamá a todo el mundo. La de Mike Tyson la uso mucho, pero no me gusta porque pues no es un role model que uno diga, pero es muy cierta, pero esa la uso mucho, la de Mike Tyson, porque en realidad esa es la vida, ¿no? Y lo que dice esa enseñanza, yo creo que es muy sabia porque al final del día esa es la vida, o sea, usted planifica lo mejor que puede hasta que le pegan un puño y usted tiene que adaptarse, pero lo que está diciendo es que tan bien preparado está para enfrentar ese reto. Entonces, esa la digo mucho. El del antipático siempre es uno, esa la digo siempre. Y hay otra frase que, pues, que yo me la inventé, que también la uso mucho. No sé si estoy bien o mal, pero esa es mi forma de ser. A mí no me gusta pelear, no me gusta, eh, o sea, no me gusta las confrontaciones, me ponen muy incómodo. Así estoy, así es como estoy conectado. Pero uniendo el tema también de la ingeniería y simplificar y ser pragmático, yo digo, pues si usted tiene un problema y si pelea, pues tiene dos.
pues ¿para qué? Bueno, entonces es simplificar las cosas. Entonces yo diría que pues esas son las frases que más uso. Pero Pablo, al final del día, pues estas frases simples de mamá y de abuela y de bisabuela, pues son de igual de buenas a pues, las de Winston Churchill y todas esas frases célebres que uno oye y oye a la gente decirlas con mucha propiedad, pues todas sirven, la verdad. Pero eso al final del día son como las dietas. Todas las dietas sirven, pero toca hacerlas, ¿no? Entonces al final del día es, pues esas frases y esas filosofías, esas las he asociado a los puntos claves que yo creo que son importantes para lo que yo considero el éxito, para lo que considero que es mi búsqueda de la felicidad y pues las trato de implementar. Entonces, eso es. Eduardo, me quiero devolver a un comentario que usted hizo que me llamó la atención por algo que yo he reflexionado mucho recientemente y tiene que ver con la inteligencia que admiramos muchas veces en otras personas. Una vez piensa en un amigo común que es Alejandro Cabal, que desde el colegio le vimos una gran inteligencia, una gran habilidad en los deportes, una gran autoconfianza. Y en mi caso, yo siempre, que fui muy amigo de Alejandro, em, como que se sentía uno un poquito que uno no tenía la misma inteligencia que él. Y yo hace poco leí un libro que se llama Frames of Mind de Howard Gardner, que habla de 5 tipos de inteligencia y que todos tenemos inteligencias distintas y que así como él tiene unas habilidades, hay otros que tenemos otras. Y yo entendí que en mi caso hay unos que son buenos en clase y hay unos que son buenos en el recreo y yo era bueno en el recreo. Son inteligencias distintas. Y como que me sentí, como que sentí un alivio de sentir que ser bueno en el recreo también era importante y socializar y jugar fútbol en el recreo también era importante y no solamente ser inteligente en clase. ¿Cómo interpreta usted ese tema con respecto a la inteligencia que usted ha desarrollado y a las inteligencias que usted ve alrededor en sus grupos de amigos y en la gente que usted conoce? No, pues eso pues, es importantísimo y difícil de, de cómo describir esto, pero si no todo es el IQ, ¿no? El IQ, la verdad, el IQ lo lleva hasta un lugar y yo trabajo con muchos PhDs y gente que en realidad intelectualmente es brillante, ¿no? Pero, pero se requieren de más cosas, ¿no? Para que una sociedad funcione, ¿no? Entonces, Pablo, pues yo estoy completamente de acuerdo que pues hay diferentes tipos de inteligencia. Antes pues se valoraba más el IQ, ¿no? Que dicen, ¿no? Este tipo es un duro porque pues sacó 400 en el ICFES, ¿no? Pero pues la vida es mucho más que sacar buenas notas, ¿no? Entonces, pues es un tema que, por lo menos en mi caso, yo era muy juicioso estudiando, me costaba un poquito más de trabajo que a Cabal, ¿no? Y que a otra gente, pero tenía mi disciplina y siempre la he tenido, pero eso al final del día pues yo lo veo como un activo, no como un liability, ¿no? Porque en realidad en mis roles de liderazgo, el hecho que usted esté en equipos con gente tan brillante, al final del día es como si usted tiene un barco de remo y tiene dos gorilas remando en dirección contraria, no van a ir a ningún lado, ¿no? Al que tiene dos flacuchos que reman en la misma dirección, pues va a ganar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene un equipo y tiene esta gente tan inteligente, hablando de unas cosas tan complejas, pero de diferentes temas, a lo mejor todos son inteligentísimos en su materia, pero, pero y tienen que conectarse. El hecho que a mí me tienen que explicar las cosas y a mí me tienen que, y así es que yo veo si la otra persona entiende
lo que está tratando de decir, porque si no me lo puede explicar y yo no lo entiendo, hay un problema, porque ¿cómo se va a comunicar al resto del equipo? Entonces, esa simplicidad de cómo son las cosas, volvemos al equipo de remo, que es tratando de llevar a este equipo súper fuerte que si no se comunican y no se relacionan, entendiendo las diferentes prioridades de cada miembro del equipo, pues no, va a ser los dos gorilas remando en la dirección contraria. Pero imagínense ese equipo de gente tan capaz que se pueda comunicar, el producto es exponencial. Entonces, eh, no solo es el brain power independiente, sino es cómo lo tenemos en conjunto. Y yo, pues ya hablando un poquito de política, ¿no? Yo creo que ese es el problema grande de Colombia, ¿no? Eh, que yo he estado en reuniones con gente brillante, brillante, Pablo, pero yo digo que el conocimiento de este tema y cómo hablan, las palabras que usan, pero uno ni se están entendiendo. El otro está viendo a ver quién es más inteligente que el otro. Y tercero, están teniendo las discusiones equivocadas, the wrong discussions, están discutiendo los temas. Entonces, usted necesita ahí de temas de alguien que pueda unir, simplificar y unir esas cosas, porque al final del día, ahora, si por ejemplo una persona, yo soy un generalista, yo claramente necesito a esos expertos para unir y se necesitan, pero usted necesita al final del día alguien que articule y que la maquinaria funcione en conjunto. Entonces, y para eso se necesita diferentes personalidades, ¿no? Así es. Escuchándolo, yo recuerdo que en temas, por ejemplo, políticos, usted siempre ha sido una persona muy equilibrada en los análisis que hace, y poco apasionado o poco hacia una tendencia o la otra, sino que tiene esa capacidad como mirar desde distintos ángulos, y creo que eso es algo que muchas veces todos tenemos que revisar, y es en qué momentos de nuestra vida nos dejamos llevar por sesgos y dejamos de ver la realidad como con lo bueno y con lo no tan bueno que tiene todo, porque no hay nada que sea perfecto, pero creo que eso es algo que es vital. Eduardo, otra cosa que yo veo mucho en ustedes es su sentido del humor, y es una de las cosas que celebro de su personalidad y que parece también clave en su estilo de liderazgo, porque creo que eso no se limita solamente al ámbito, digamos, de las amistades, sino también a su estilo de liderazgo. ¿Cómo ha utilizado conscientemente el humor para derribar barreras culturales, por ejemplo, o navegar en situaciones difíciles en entornos tan diversos como los que usted ha estado? Pues sí, Pablo, importantísimo. Es que yo no conozco a nadie que no le guste reírse, ¿no? Y volvemos nuevamente al tema de siempre estamos interactuando con un ser humano, ¿no? Entonces, pues el humor es la forma más fácil de romper el hielo y que se abran las personas, ¿no? Entonces, pues sí, trato de- de poner humor. eh, Hay veces me sale naturalmente. Hay veces, pues los chistes no son entendidos, entonces, pues no siempre uno queda bien. Pero sí, ayuda mucho y es nuevamente, Pablo, buscar el lado humano y pues la naturaleza mía es siempre estoy como pensando en lo que dice la gente y uno cómo puede hacer el chistecito, ¿no? Trato que sean constructivos y no destructivos, ¿no? Porque eso es otra cosa, porque uno no se puede burlar de la gente, pero hay veces uso mucho que pues me burlo de mí mismo y es para romper el hielo al final del día, ¿no? Y vuelvo y digo, al final del día no me gustan las confrontaciones, ¿no? Me gusta los diálogos constructivos, amables, agradables. ¿Para qué estar peleando cuando podemos estar pasando rico, ¿no? Entonces, eh, eso es pues algo un cuento curioso. Estábamos en un entrenamiento de crisis con una persona que usted conoce, Nicolás Uribe, y estábamos haciendo pues el entrenamiento. Yo era el vocero pues de ese entonces
y nada, y me fue pésimo en el entrenamiento, ¿no? Porque pues no estaba siendo auténtico, estaba tratando de ser una persona que no soy yo, serio, y tratando de hacer un papel pues, que no era yo. Entonces, pues me salieron malas cosas, porque uno tiene que ser auténtico, uno tiene que stick to your values. Y, y entonces Nicolás, pues estaba trabajando en Shell en ese entonces, y entonces cuando pasaron a hacer la sesión de retroalimentación, pues todos muy respetuosos, pues que eran los que trabajan conmigo, pero Nicolás, que me conoce desde chiquitico, dice, no, pues lo que jodió a Eduardo fue que se las dio de serio y perdió su mojo, ¿no? Y exactamente, pero el mensaje ahí es nuevamente la conexión con la gente, romper el hielo, y tratar de, de hacer un rato agradable para, pues, para la gente, ¿no? Buenísimo. Eduardo, otra cosa que he observado en usted muy interesante tiene que ver con la capacidad de abrazar la incomodidad. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, el ayuno intermitente que ha practicado muchas veces, las duchas de agua fría, el ciclismo que nos encanta y que compartimos, que es un deporte medio masoquista porque es un deporte muy incómodo, sobre todo en esas montadas largas, en esas subidas largas que uno está. Quiero preguntarle de qué manera esa decisión de enfrentar la incomodidad y de elegir la incomodidad como una herramienta de crecimiento le ha ayudado a elevar la autoconfianza, a tener autodominio, porque uno en las situaciones difíciles necesita ese autodominio. ¿De qué manera esas prácticas como que ha hecho de manera instintiva le han ayudado a conocerse a sí mismo y a desarrollar sus mejores capacidades? Sí, no, totalmente. Pues ahí viene el tema de que pues uno tiene que tener disciplina en la vida, ¿no? Y eso viene más que todo por ese lado, de tener disciplina. Y yo creo mucho en que pues uno tiene que vivir bien y todo, pero pues la vida tiene que tener sacrificios. Uno no puede estar en un área de confort y tiene que tener pues esa disciplina, ¿no? Entonces ahí viene por ejemplo, el tema y soy muy disciplinado, ¿no? Soy muy disciplinado y el tema pues del ayuno y todo, que al final del día usted tuvo que ver parte en eso, el agua fría también, usted tuvo que ver parte en eso, pues son cosas que uno ve y oye, hombre, no, interesante, pero es de cómo controlar la mente y cómo sobrepasar barreras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ayuno a mí se me hace increíble que ya uno no tiene que comer, ¿no? O sea, antes uno se saltaba el almuerzo y dice, uy, dolor de cabeza, la cosa, como así, pero tener de ese sacrificio, tener el control del cuerpo de uno, se me hace increíble y un poco trascendental, porque al final del día es increíble que uno pueda pasar días sin comer y seguir funcionando perfecto, ¿no? Entonces tener ese control, pero para eso toca tener sacrificios y disciplina. Pues hombre, también pues el tema de la salud, ¿no? Yo quiero vivir muchos más años, ¿no? Y pues la medicina está yendo a que pues, los órganos van a durar, pero el esqueleto no, ¿no? Entonces pues toca mantenerlo y como uno le trabaja a la mente y al espíritu, pues también toca trabajarle al cuerpo pues para poder llegar y al final le gusta, quiero tener una vejez agradable, poder alzar a los hijos de mis hijos y pues nada, vivir el resto de vida que nos queda lo mejor posible para tener una calidad de vida. Y la bicicleta es curioso porque yo soy malo en la bicicleta. Eh, yo siempre fui buen deportista, pero para el tema resistencia fue malo. Entonces es como un reto personal interesante de cómo he ido. Yo antes no podía correr más de 12 minutos. El test de Cooper sufría, Dios mío, eso era terrible mentalmente, pero entonces es como rompo esas barreras mentales que tengo en algo que no soy bueno. Entonces, ahorita precisamente estoy más juicioso con el tema de la bicicleta y la meta es llegar a 230 FTP para el final de año.
¿no? Empecé en 180, ya voy en 205, ¿no? Y ahí voy, y son temas, son como retos mentales y son como terapias que uno tiene, entonces, pero al final del día es disciplina y cómo uno genera hábitos eh, para que pueda seguir con esa disciplina. Entonces, yo digo, y eso pues se extrapola a todas las otras cosas que uno hace. Entonces, eso es como el contexto. Y también, pues, volviendo al tema de los ejemplos, pues mi papá siempre tuvo hobbies. Entonces, yo tengo que tener algo que hacer, además del trabajo, además de los amigos, tengo que tener siempre un hobby. Y ahorita el hobby es, pues, la bicicleta. Estoy alzando pesas porque toca eh, no perder músculo, porque ya no construimos mucho músculo. Entonces, para poder llegar a esa edad, y acá el pádel está de moda, entonces ahí combino el jueguito, la competencia y la joda con los amigos, entonces también pues eso toca combinarlo un poquito, ¿no? Buenísimo. Sí. Eduardo, ese don suyo para las relaciones personales, digamos que hemos visto cómo trasciende fronteras, porque para quienes no conocen a Eduardo, y los pongo en un contexto, Eduardo es el que crea un chat en WhatsApp con un grupo de amigos que todos son amigos de Eduardo y todos terminan haciéndose amigos, pero en realidad todos son más amigos de Eduardo que entre sí, aunque las amistades se van construyendo también ahí alrededor. Pero cuando se va a Holanda, entonces llega y crea, une otra vez a un grupo de gente de nacionalidades muy diversas, crean ese grupo que se llama los Egans, que es la época como, yo creo que se crea por la época en la que Egan Bernal gana el Tour de Francia, entonces se vuelve como un tema muy chévere y se unen creo que portugueses y gente de diferentes naciones, holandeses también y gente de diferentes nacionalidades y crean un grupo alrededor de que todos son amigos de Eduardo y terminan pues haciéndose amigos entre sí. Quiero preguntarle si ha habido algún principio o filosofía consciente que guíe esa forma de conectar con personas de diferentes culturas o ha sido algo que ha fluido naturalmente. Yo creo que fluye naturalmente porque me gusta estar con personas, me gusta conectar, eh, no me gusta estar solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, montar bicicleta solo a mí no me gusta, ¿no? Mm, Entonces, pues, volviendo nuevamente, no le eche la culpa al sitio, ay, si me hubiera quedado con el grupito en Colombia y, ay, mi mm, grupito y todo, pues lo extraño mucho, pero pues estoy en Holanda, ¿qué voy a hacer? Pues hacer un grupo. Y un dato curioso de eso, Pablo, el grupo se llamaba Los Nairos de Wassenaar. Los Nairos de Wassenaar. Pero eso fue un mes antes que Egan ganara el Tour. Entonces, injustamente, Egan gana el Tour de Francia y cambia el nombre y quedó a los Egans de Wassenaar, ¿no? Un poco injusto. Todavía sigo tratando de que Egan Bernal nos mande un videito a los Egans de Wassenaar diciendo, hola, no he podido, vamos a ver cuándo Vamos a podemos trabajar. conseguir ese videito. He tratado Vamos por diferentes canales, pero bueno, bueno, yo, a ver. yo tengo un contacto a ver si vamos a ver si lo ponemos a funcionar para mandarles ese videito. Me parece un buen reto. Eduardo, ser feliz con lo que hay. Ese es un lema que parece profundamente significativo en su vida y que me parece muy interesante porque muchas veces las personas pensamos que cuando algo llegue, entonces sí vamos a ser felices. El día que tengamos el carro tal, entonces sí voy a ser feliz. O una relación, ahí sí voy a ser feliz. O cuando me asciendan en el trabajo. Y yo creo que ser felices con lo que hay es una filosofía de vida muy importante. ¿Cómo llegó a esa filosofía y de qué manera le ha ayudado en los diferentes retos que ha enfrentado a nivel personal y profesional? Sí, pues para llegar a, creo que sé lo que quiero para ser feliz, ¿no? Creo, ¿no? Eh, pero es romper ese tren y ese pensamiento de, de querer de seguir queriendo, pues cada vez algo más sin disfrutar lo que uno tiene en el momento, ¿no?
Entonces, eh, pues eso yo creo que lo- lo- pues llegué cuando tenía como 40 años, pues ya uno sabe qué lo hace feliz y qué no, y qué necesita, ¿no? Porque es que el tema es qué necesito, ¿no? Y lamentablemente muchos de los temas de la felicidad la gente lo asocia a lo material. Ah, que tengo este carro, que quiero tener el siguiente carro. Entonces, en realidad es una reflexión profunda de, de ser consciente de qué es felicidad, ¿no? ¿Qué es felicidad, ¿no? Entonces, tratar de definir eso. A lo mejor no se puede definir, pero sí es un sentimiento. Y usted sabe cuando está feliz y cuando no está feliz, pero las felicidades pueden ser muy intermitentes también. Entonces, la clave es, bueno, ¿qué en realidad me quita esa intermitencia para ser feliz mayoría del tiempo? Entonces, ahí uno empieza pues a enfocar los puntos que lo hacen feliz y lo que necesita. Entonces, yo creo que el primer paso es, ¿qué necesito? Y en realidad, pues yo ahorita estoy en una etapa de mi vida que tengo lo que, no, o sea, no necesito muchas cosas más materiales. Me gustaría tener la estabilidad que tengo en este momento, pero eso no es todo. Entonces, eso es muy importante, saber qué es lo que uno necesita. Lo otro es, pues, nunca es el lugar, sino volviendo al tema de un no. ¿No? Es un no el que hace su felicidad, no los demás, no el sitio, no el entorno. Usted es el que hace su felicidad. Mm, Entonces tengo muy claro que para mí es importante las conexiones con la gente. Entonces, pues encuentro esas conexiones y eso me hace muy contento. Entonces, tener esas relaciones y gracias a Dios, pues he podido vivir en diferentes partes del mundo. Entonces, en República Dominicana, cuando vivía allá, espectacular. Pues, en las diferentes partes de Estados Unidos que viví, espectacular. En Holanda, pues, conocí gente que puedo llamar de ahora de mis nuevos mejores amigos. Ahora acá en Namibia estoy conociendo gente espectacular, inclusive en Sao Tomé y Príncipe, que es esta islita en el Golfo de Guinea, hice unas relaciones también muy buenas. Entonces, eso es importante y voy a seguir construyendo porque eso me mm, nutre y eso me da mucha energía. Y Pablo, pues lo más importante en mi vida es claramente la familia, ¿no? ujú, Para mí la familia, o sea, usted tiene problemas y retos afuera de su casa. Y esto sí lo hablamos mucho en mi casa. mm, El hogar es el sitio donde usted va a cargar pilas, ¿no? mm, Y ahí es donde Elena debe llegar, Martín, Lorenzo y Eduardo, y ese es el grupo donde nos cargamos las pilas. Claramente hay tensiones, pero siempre toca trabajar y ese debe ser el mm, centro de que con tal de que uno se tenga a uno mismo, el resto son detalles, ¿no? Si hay algo que me desbalancea a mí en la vida, es, es la felicidad de mi familia, ¿no? mm. Una vez me dijeron una cosa que se me quedó grabada y dice, dime qué tan feliz es tu hijo menos feliz y te diré qué tan feliz eres, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor mis hijos están oyendo eso y esto, pero al final del día esa es la realidad, o sea, Mm, los hijos, y ya uno después entiende como hijo lo que fue para los papás, pero los hijos, usted que es padre reciente, mm, relativamente, ¿no? Pues ya, mm. no, él ya tiene 7 años, 8 años, ¿no? No, tiene 3 años, 8 meses. Va a Ok. entrar a colegio de grandes en agosto, Amelie. Amelie, sí, no, mejor dicho. Pero es todo, no sé, Pablo, para usted, pero al final del día los hijos son todo Totalmente de en acuerdo. cuanto a estrés, preocupaciones, pero dichas y felicidades. Y ahora estoy en una etapa espectacular que los estoy viendo crecer y cómo ellos se desenvuelven solos y los logros que tienen y cómo enfrentan los problemas. Entonces es Mm. espectacular.
Pero entonces yo diría que esos son los temas de la felicidad. Uno, pues, ¿qué necesita usted materialmente? Que al final del día materialmente es importante, ¿no? Que usted tiene Mm. que cubrir gastos y todo ese tipo de cosas. Las conexiones que tiene con la gente y la familia, ¿no? Entonces, esos son las tres variables que yo trabajo y como foco de energía la familia. Eduardo, en culturas corporativas a veces se considera la vulnerabilidad como debilidad y la vulnerabilidad, y digamos que lo contrario a vulnerabilidad es ponernos máscaras y no mostrarnos auténticos, y usted ha hablado bastante de la importancia de la autenticidad. ¿Ha encontrado valor en mostrarse vulnerable como líder y cómo lo ha manejado en diferentes contextos culturales? Ese tema de mostrarse como estoy y como soy, y si me siento triste o rabia o frustrado, poder experimentar esa emoción sin tener que tener una máscara y sin que eso afecte a los demás, claramente, sin que eso sea una excusa para entonces maltratar a otros o para... ¿Cómo la vulnerabilidad ha sido importante en su modelo de liderazgo? Importantísimo, Pablo. Importantísimo. Importantísimo y también, por ejemplo, en los foros de YPO y todas esas cosas que estaba involucrado, son temas que se habla mucho, ¿no? Que es de la vulnerabilidad, ¿no? Pero para mí es clave. Y cuando no he sido exitoso, cuando no me han salido las cosas muy bien, es porque trato de ser otra persona. Y yo soy Ujú, una persona sensible, yo soy una persona vulnerable, o sea, yo lloro, yo mm, me he parado enfrente de muchas personas y he llorado y pues me da un ujú, poco de pena, pero pues ¿qué hago? Si me salen lágrimas, pues entonces soy yo, ¿no? Ese soy yo, ¿qué puedo hacer? ujú, Así nací. Entonces, eh, entonces la vulnerabilidad para mí es importantísimo y siempre abro mis cartas, siempre, Pablo. Siempre abro mis cartas con todo el mundo que conozco eh, para llegar al tema humano, porque volvemos nuevamente. Al final todos somos personas. Ahora, también, Pablo, una cosa, pues que el liderazgo es a lo mejor, antiguamente se veía como una señal de debilidad, ¿no? Pero pues hoy día yo creo que eso ha ido cambiando, pero al final del día, lógicamente, como yo veo esto, es todos nos equivocamos, ¿no, Pablo? ¿No? Entonces, por ejemplo, si usted es un tipo de líder que es súper fuerte, súper perfecto y también trata a la gente fuerte y le salen bien las cosas, pues la gente se mete a ese tren, ¿no? Y perfecto. Pero es un líder por convicción o por posición. Y sooner or later, uno se va a equivocar. Yo quiero que mi equipo me ayude cuando me equivoque y no me bote debajo del tren, mm, ¿no? Que eso es lo que pasa. Entonces también le da a uno más flexibilidad a que todos, y además el jefe es humano también, ¿no? ujú, Se equivoca. Al final del día estamos ahí todos para salir adelante. Entonces, en esas veces que uno se equivoca, el equipo está ahí para cuidarlo, para protegerlo, para ayudarlo y para asegurarse de que uno progrese, porque el progreso de uno es el progreso de ellos. mm, Entonces genera un círculo de liderazgo, creo yo, más convincente y auténtico y de verdad y natural a que no, este tipo es una vaina, pero bueno, le va bien. Entonces, pero eso no, esa gente no lo quiere realmente. Entonces, y eso pues lo ha aprendido mucho de mi mamá, por mm, ejemplo. Mi mamá es una líder que no se impone, sino que es una líder por convicción, ¿no? Y la mm, gente va a ella porque es que quiere ir a ella, porque es una persona que va a ayudar a la gente, se van a sentir cómodos, se van a abrir y es un punto de referencia. Y eso lo veo en toda la familia, en toda
mis amigos cuando eran chiquitos, o sea, y ha sido consistente el tiempo. Entonces, Mm. creo mucho en eso. Me relaciono más con ese tipo de liderazgo. Eduardo, en el libro de su vida, que ha tenido muchísimos capítulos hasta ahora, ¿qué título le pondría al capítulo que está escribiendo en este momento? Eh, Pablo, usted con esas preguntas, Dios mío. ¿Ah? ¿Qué título? ¿Cuál es esa palabra o ese título corto de lo que está viviendo en este momento? Eso tiene un capítulo en la vida, tiene el momento que estoy viviendo es este. Se puede llamar el nombre de una ciudad, se puede llamar el título de una película, se puede llamar una frase que uno oyó hace poquito. ¿Qué es eso que está como vibrando en usted en este momento? Eh, ¿Cuál es mi siguiente paso? Eso es lo que me tiene pensando en este momento. Ok. Eduardo, Volviendo después, al tema de eh, la felicidad sí, y a dónde quiero estar, ¿no? sí, Entonces, es ¿cuál es mi siguiente paso? cuestionándose dónde quisiera estar y más adelante. Mm. Perfecto. Eduardo, después de todo lo que ha logrado y aprendido, ¿de qué se siente más orgulloso en este momento? Em, Curioso, Pablo, que pregunta eso, porque empezamos un chat de familia, eh, idea de, en el chat de familia, no que la idea del chat de familia fue de mi esposo, pero en el chat de familia, Elena salió con que teníamos que tratar de hacer el hábito, nuevamente volviendo al tema del hábito, 20 días seguidos, los cuatro tenemos que escribir por qué estamos agradecidos. Estoy agradecido por tres cosas, ¿no? Todos los días. Estamos un poco juiciosos, pero nos desajuiciamos, entonces no logramos el hábito, entonces tenemos que volver a eso. Pero Elena escribió un chat ayer o antes de ayer diciendo lo orgullosa que estaba de toda su familia, ¿no? Lo orgullosa que estaba de su marido por todos los retos que hemos enfrentado, porque es que es duro venirse a un país solo en África sin conocer nada, sin nada de nada y empezando su empty nest de esa manera. Elena, que es un poco más reacia al cambio, como se ha tenido que adaptar, y además que esto queda en la porra, Pablo, ¿no? Sí, Estamos hablando, sí. eso queda en la quinta porra, ¿no? Pero ella escribió un chat diciendo de cómo estaba orgullosa de su marido, de su hijo Lorenzo, de su hijo Martín y de ella misma. Y eso yo creo que eso es mi mayor orgullo, lo que hemos logrado como familia y en el momento que estamos, y estoy súper orgulloso de mis dos hijos, de lo que están logrando, de Lorenzo en la universidad, cómo ha crecido, cómo ha madurado, y de Martín que eh, logró una etapa difícil de su vida, estando solo, graduándose del colegio solo, viviendo solo, todo lo que logró en este año y donde estamos entrando el siguiente paso estoy súper orgulloso y de Elena que ni se diga cómo se ha comportado saliendo de su área de confort completamente y Mm. adaptándose al cambio y como ha crecido, estoy extremadamente orgulloso. Entonces, pues para mí eso es el logro, porque si la familia está feliz, uno está feliz, ¿no? Así es. Querido Eduardo, qué alegría haber tenido este espacio. Me quedan como 25 preguntas para hacer, pero en honor al tiempo suyo y de las personas que nos escuchan, quisiera dejar este primer episodio acá, pero quisiera que más adelante continuáramos esta conversación que es llena de aprendizajes. Me encanta su sabiduría sencilla, su forma de ver la vida, la introspección que ha hecho a lo largo de la vida para entender qué es lo que le gusta, en qué cree, ser muy fiel y muy auténtico también es una de las características suyas. Y de verdad que gracias por compartir este espacio, que sé que no es muy frecuente que usted haya dado entrevistas
para hablar de usted mismo, pero de verdad que lo valoro porque estoy seguro que todos hemos aprendido muchísimo a través de su historia y de su forma de ver la vida. Bueno, Pablo, pues muchas gracias y nuevamente felicitaciones a usted porque en realidad he seguido su trayectoria y es increíble su capacidad su resiliencia, su capacidad de reinventarse, mejor dicho, ahí Shakira y Madonna se le quedan en pañales. Pero más que todo, Pablo, la persona que es usted. Entonces, gracias por eso. Muchas gracias. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.